Bien, vamos a cambiar radicalmente de tema, el tema que nos apasiona a nosotros los panameños. El tema fútbol, Roelio. Le doy la batuta. Bueno, Haga clic de lo que en, hace noticia en deporte esta semana. en Panamá sigue siendo la selección de fútbol. Para eso tenemos a Roberto Brown, ex seleccionado nacional, y para mí una de las personas que en redes sociales mueve mucha masa con lo que dice y El con lo más certero sensato. que es. Las opiniones más Exacto. sensatas, debo decirlo. Sigue siendo un bombardero ahora, no sé si juega fútbol todavía, pero sigue siendo un bombardero en las redes sociales. Bombardero en Twitter. Eh, exacto, en Twitter. Roberto, la selección de fútbol de Panamá, todo el mundo pensaba que íbamos a hacer la de Canadá, que le metió un 0 Isla Caimán, o lo que acaba de hacer Japón con Mongolia, que le metió 14-0. La gente esperaba una goleada. Usted eh, esperaba de repente este arranque eliminatorio de Panamá hacia Qatar 2022. Esto es Click Buenas tardes. Gracias Noticioso. por la invitación, Buenas tardes. hombre. Agradezco mucho y me siento honrado también por sus palabras. Pero remitiéndome a la pregunta que haces de las expectativas que mucha gente o muchos fanáticos tenían, yo creo que en parte eran infundadas o generadas por comentarios triunfalistas de algunos periodistas que de esa manera también ellos generan un contenido en su producto, si lo puedo llamar de esa forma, y crean esta falsa expectativa de que la selección está obligada a ganar y a golear. No solamente a ganar, a golear. Y todos entendemos que un partido no se gana hasta que se acaba. No se gana nunca un partido antes de iniciarlo tampoco. Entonces, esta burbuja que se generó de triunfalismo, de exceso de superioridad sobre Barbados y sobre también Dominica, creo que generó en una gran parte de la fanaticada esa sensación de que, bueno, sí, estamos obligados a ganar y estamos obligados a golear. De hecho, algunos con epítetos de forma menospreciable hacia las islas y quedó demostrado y claro que así como nosotros hemos crecido, hemos avanzado, pues ellos también han crecido y han avanzado y en esta era en donde el conocimiento está a la mano de un clic y cualquiera puede tener acceso a una buena preparación física, O de a un un clic buen noticioso. planteamiento táctico, sí, con un clic noticioso. Entonces, Vamos a ver, se nos... no sé, también tienen la facilidad de hacernos daño, de preparar estratégicamente un planteamiento para contrarrestar nuestras virtudes, de la misma forma que nosotros lo hacemos con ellos. Entonces yo creo que fue infundado, más que nada, el hecho y la realidad pues nos mostró que no somos lo que algunos creen que somos, o Brasil, o Italia, o España, no lo somos. Somos Panamá. Y como somos Panamá, tenemos que entender nuestras limitaciones, tenemos que conocer nuestras virtudes, pero no hacer tanto énfasis en las cosas que hemos conseguido, como por ejemplo clasificar a un mundial. Todos sabemos las vicisitudes que tuvimos que pasar para clasificar a un mundial, pero no significa que por haber clasificado a un mundial somos excesivamente superiores al resto. Pero, Y don entiéndase Roberto, por resto las islas del Caribe que no han podido clasificar a ¿De un dónde mundial. acá ha nacido esta Y yo moda? creo que hubo un exceso de triunfalismo y bueno, los rivales también hicieron su trabajo, nosotros también no tuvimos fino frente al arco rival. Sí,
Rogelio. Don Roberto, ¿de dónde ha venido esa moda de exigirnos? ¿De dónde ha nacido esa moda de exigirnos golear? Porque pero yo, la selección de Panamá nunca ha tenido un perfil goleador, a pesar de que tuvo grandes delanteros como usted, los Daily, ¿Cuál Valdés, moda? en su momento la moda de exigirnos golear. La gente quiere goles cuando se gana con un solo gol como se ganó en esos dos partidos. Escucha. Aunque no jugando tan vistoso como se esperaba, sí, lo escucho. ¿Me escucha usted? Don Roberto, ¿me escucha? ¿De dónde exigió esa moda? O sea, ¿es una moda o como una burbuja? Usted dice que le exigen a la selección golear. Los 6 puntos se trajeron con 2 goles, con 3 goles nada más, y uno en contra. ¿De dónde salió eso? ¿Dónde exigimos a tener una máquina goleadora cuando, digo, Panamá nunca ha sido de hacer tantos goles tampoco? Sí, yo también ¿me escucha usted a mí? Sí. Sí, se le escucha. Claro. Mira, para lo primero que tenemos que entender, ¿me escucha, verdad? Es que para ganarle al rival se necesita una anotación más que el rival. No se necesita que le favorece única y exclusivamente a ellos. Eso no le favorece a más nadie. Porque de esa manera se mueve su participaron y tu producto se vio. Claro. ¿Me escucha? Esa es la filosofía que usan para generar contenido ellos. Claro. Sí, escucho. Tenemos problema con la recepción de el bombardero Brown. Vamos a ver si retomamos la comunicación. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Bueno, hemos perdido momentáneamente la comunicación con Roberto. Hola. Vamos a ver si volvemos a retomar la comunicación con Roberto. Interesante lo que mencionaba Rogelio. Bueno, sí, yo de repente decía yo que el Panamá vistoso que esperaba todo el mundo no fue, pero bueno, se ganaron los 2 juegos. Lo que hizo Bombardero tiene mucha razón. Ya con un clic, ya tú conoces de repente deficiencias de tu rival, cómo juegan. Está bien, aquí el técnico nos dijo que tenía estudiado los 2 rivales, pero casualidad, que de repente ayer también lo estaban estudiando nosotros, porque el juego de tirar centros, ambos equipos, ambos rivales se enconcharon en su área y llega a despejar los centros disparados. Pero es el arranque. Lamentablemente se tuvo que jugar afuera. Decía el técnico, nuevamente decía que en conferencia de prensa que bueno, que no importa que juegue afuera, porque bueno, en Panamá no iba a haber público, pero no es lo mismo jugar en tu tierra que jugar de local fuera de tu lugar. Ahí regresó Roberto. Vamos a ver si nos nos escucha. escucha don Roberto Bombardero Brown. Tenía problemas allí con la señal. Bueno, esto es algo normal acá en Panamá, en el tema de la data, la señal de las empresas de comunicación. Sí, lo escuchamos, don Roberto. Sí, hablábamos, don Roberto, sobre la participación de la selección en... Bueno, voy a dejar la cámara apagada.
Ajá, correcto. ¿Nos escucha? Vamos a ver. Y el internet de acá de Panamá es bastante... Particular. Es muy particular y especial el internet. Vamos a ver si retomamos la comunicación. ¿Me escucha, don Roberto? Sí, le escucho. Sí, bueno, hablando un poco sobre lo que mencionaba y siguiendo en esa línea. Sí, perfecto. ¿Nos escucha, Roberto? Yo analizaba los dos partidos de la selección de Panamá en líneas generales. Creo que el primer partido estuvo bastante mejor, a diferencia del segundo. El primero me gustó más porque generaron más fútbol, hubo más ocasiones de gol. Se notó la superioridad producto del mismo juego en sí. No fue lo mismo en el segundo partido. Pero independientemente de eso, lo que sí pude apreciar es que la defensa panameña no fue muy exigida en estos dos partidos. Es que no debe ser, según lo que decía el técnico, según lo que dijo el técnico, era que ellos iban a proponer juego, y lo hicieron, no fue propusieron juego, nada más que no estuvo fina la puntería. Me decían unos amigos míos que, porque el entrenador no los pone a practicar, le digo, pero es que es la selección nacional, puede que lo ponga a practicar, pero digo, a la selección nacional tú no llegas a aprender a controlar una pelota o a tirar un centro, ya son ese conceptos sabidos, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Y en cuánto tiempo lo va a poner a entrenar? O sea, ¿cuántos días tiene de concentración? La mayoría de los jugadores, que esto también hay que destacarlo, la mayoría de estos jugadores no habían jugado juntos un partido de eliminatoria. O sea, si miramos el cuadro titular, la mitad participó en el Mundial y en las eliminatorias pasadas. La otra mitad no tuvo participación o tuvo muy escasa, unos que otras convocatorias de partidos amistosos, pero en sí como grupo podemos decir que la mayoría de los jugadores son nuevos en un proceso eliminatorio. Don Roberto. Sí, se puede decir que sí, y jugando juntos, pues, porque hay muchos jugadores que vienen a un proceso juntos también, pero digo, no es lo mismo. Además, siempre las islas o los rivales caribeños siempre son necios, como digo yo, le decía a unos conocidos, son necios a la hora de hacer el trabajo, golpean mucho, que es algo que ahora mismo sabemos que el habilidoso siempre le van a dar. Mira a Rodríguez en el segundo juego, ya esa seguidilla de golpes venía desde el juego contra Barbados, y hay que ver también y entender de que Panamá es el rival a vencer. Pues lamentablemente, aunque la gente diga que bueno, que Panamá no es uno, digo, es un rival a vencer, y en el grupo decía Christiansen en la conferencia de prensa antes, dice que es Dominicana, donde tenemos que enfrentarnos a ellos en Dominicana, y yo pienso de que ahí se puede estar jugando ese pase, ¿no? A la otra ronda. Y la otra cosa que veo también y que escuchaba y leía mucho era que a veces equipos, como conocen el rival que tiene, bajan su nivel al rival. Y yo no creo. Panamá al fondo lució como Panamá de siempre, nada más que los goles no entraron. La bola pegaba en el marco, le pegaban mal. Y bueno, a veces es cuestión de suerte también. Roberto, ¿nos escucha? Tener eso. Sí, le escucho. Ajá. Continúe con sus comentarios sobre la participación de Panamá en estos de repente a su análisis, don Roberto, ¿qué le quedó de esos dos partidos de Panamá en el arranque eliminatorio? ¿Y qué mejorar? Mira, para mí, a mi juicio, yo quedo con muy buenas sensaciones, y procedo a explicar por qué. Muy buenas sensaciones porque ciertamente tuvimos para marcar muchos goles, pero no se marcaron. Pero esas buenas sensaciones surgen de la idea de que hubo un equipo que estuvo muy bien ordenado y que creó muchas ocasiones de gol. Eso no es culpa del técnico que el equipo no haya concretizado las ocasiones de gol que creó, no. Eso es culpa del jugador y entiéndase de la cancha,
el horario de juego, el jet lag, las horas de diferencia de los que viven en Europa cuando vienen para América, las dificultades que genera eso para el descanso, si duermen bien, si no duermen bien. Hay un sinnúmero de factores que ni siquiera entran a debate por algunos periodistas. Simplemente la falló y punto. ¿Es malo o es bueno? Esos son sí, esos son los comentarios que realmente generan. Pero porque son comentarios para generar, tocar la fibra emocional de la mayoría de los oyentes que escuchan esos programas. Y bueno, genera controversia. Y al final, eso es lo que... esa es su manera de ganar dinero, pues, por decirlo así. Esa es la forma que ellos tienen de hacer su negocio. Y yo lo he tenido que entender, porque al principio me costaba creer que personas que uno respetaba generaran unos comentarios tan fuera de orden, pero luego entendí que no necesariamente a veces ellos querían, simplemente le daban la línea, esa es la que tienes que seguir para generar contenido, punto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entramos a debatir el funcionamiento del equipo, nos damos cuenta que un equipo que genera 10, 11, 12 ocasiones de gol no es un mal equipo. Otra cosa es que la fallen, ¿no? Claro. Y Roberto, cosa tampoco Roberto, y en esa línea, tú que fuiste delantero, ¿cómo se corrige eso? Tomando en cuenta un detalle bien importante. Las ocasiones de gol en eliminatorias, eso es oro. Esas ocasiones de gol, cuando tú las tienes, métela porque no sabes cuándo más las vas a tener. Y más con equipos grandes. Y ahora, con equipos en teoría pequeños, fallas tantas ocasiones de gol. Con los equipos llamados más grandes, los de mayor nivel, llámese México, Estados Unidos, Costa Rica, una ocasión de gol es oro y tienes que meterla porque tienes que meterla. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, eso se corrige, a mi juicio, de dos formas. Una, hablando con el jugador, acuerpándolo, ayudándolo, llevándolo a entrenar específicamente, buscar otras alternativas. ¿Quiénes son los otros delanteros que tenemos que nos puedan ayudar? Hay dos formas nada más: continuar con los que están y tratar de hacer énfasis en eso, definición. O la otra es, bueno, vamos a buscar otra alternativa para ver si los otros tienen 2 ocasiones de gol, meten 2. Pero eso es una decisión netamente técnica, porque puedes tener un jugador que te define las 2 ocasiones de gol que tiene, pero esto no se es genera el juego Click que el técnico Noticioso. quiere. Hay un detallito ahí también. El técnico no solamente quiere que el jugador defina, es parte de, pero también quiere que el delantero genere juego, genere movilidad para el sistema de juego que él tiene. Entonces, claro, si tienes el jugador que te va a definir, pero no te va a generar el juego, entonces no vas a tener la ocasión de gol. Porque la ocasión de gol se genera, se construye. Entonces, los delanteros son parte de esa construcción, de la generación de la ocasión de gol. Entonces, puede que el que genera la ocasión tal vez está errático en este momento, no la está metiendo, pero te da la posibilidad de siempre generar la ocasión de gol. Entonces, hay otros que sí van a definir, posiblemente, de esas que tuvieron con Dominica y Barbados, sí te la van a definir, pero posiblemente no te generen el juego. Y el juego es el contenido que necesitas para generar la ocasión de gol. Y ahí el técnico entonces evalúa eso. Si yo traigo o hago cambios porque Fajardo, porque Gaby Torres y porque Catuy no estuvieron finos, por decirlo de una manera, frente al arco, yo voy a traer a 3 más que de repente no generan el juego que ellos generan. Entonces ya va a haber otro conflicto. El conflicto es que no vas a tener ocasión de gol. Porque el juego es colectivo y se requiere de jugadores que en ese juntarse generen la posibilidad de gol. Así que a mi juicio esas son las 2 opciones que puede tomar el técnico: evaluar otras opciones, llámese Blackburn, que mete goles también en Bolivia,
llámese también este jugador que está en Chile, Waterman. Waterman. O sea, hay otras opciones que él puede considerar, pero eso va a depender de cuáles son las cualidades técnicas y tácticas que tengan esos otros jugadores y qué es lo que puedan generar al planteamiento táctico que tiene el técnico. O sea, deben ser bastante completos. Eso es lo que se estila ahora en el fútbol moderno. Usted comentó también algo interesante en sus redes sociales. Hablaba de que los mediocampistas, los que generan las ocasiones de gol, su primera intención debe ser pasar el balón al delantero, que es el encargado de anotar. Eso fue en el primer partido, que se vio mucho que los mediocampistas eran los que querían definir el gol. Sí, y es un error muy grave porque tiene dos consecuencias. Uno, que hace ver mal al volante, y dos, que anula por completo al delantero. Entonces, al delantero, la única forma de convertirlo en un jugador útil dentro del terreno de juego es ofreciéndole ocasiones de gol, porque eso es lo que él entrena, eso es lo que él trabaja. Él no trabaja para driblar, muy poco trabaja eso. Su trabajo es en la última línea de ataque: definición, movilidad, desmarque, movilidad, definición. Eso es lo que trabaja un delantero. Y los volantes sí trabajan disparo al arco de larga distancia o de media distancia, pero su principal función es habilitar al delantero. Esa es la principal función del delantero. Ahora, hay en el fútbol moderno, como se le dice, las nuevas funciones que tienen los falsos delanteros, los falsos 9, el caso de Messi, el caso de jugadores como Iniesta y otros que también marcan muchos goles, pero sigue siendo sigue prevaleciendo el hecho de que todas las pelotas se las tienen que dar o a Cristiano o a Messi para definir. Rogelio. O a Ibrahimovic o a Eto'o o a cualquier otro. O sea que don Roberto, se puede decir que esa responsabilidad de dar esa responsabilidad al volante o al creativo de hacer goles, lo que hace también puede crear una confusión en el estilo de juego en ese momento. Y también darle más, ¿cómo le puedo decir? Darle más responsabilidad a ese volante, le quita la responsabilidad de cederle juego al delantero. Claro, totalmente, porque al final el delantero, por eso se le llama delantero, él va adelante en el ataque, él es el que tiene que definir la jugada. En principio, regularmente se dice en el fútbol que define el que está en una mejor posición para definir la jugada, valga la redundancia. Pero en el fútbol, los que salen siempre goleadores de los equipos son los delanteros. ¿Por qué? Porque hay un equipo que está trabajando en función de que las ocasiones de goles que se generan las deba definir, las deba concretar el atacante, el delantero, el punta. Y yo noté en el primer partido que la misma desesperación llevó a los volantes, tanto a Cocobolo como a Bárcena, y después a Rodríguez como a Bárcena, a querer hacerla individual. Casi siempre era la primera opción y no puede ser la primera opción. La primera opción tiene que ser habilitar al delantero. La segunda opción puede ser una creatividad que surja espontánea y que ellos puedan definirla. Pero colectivamente hablando o tácticamente hablando, eso nunca es la primera opción. Porque tácticamente hablando hay un planteamiento que el técnico presenta y dice: esto es lo que vamos a hacer y de esta manera vamos a jugar, y estoy convencido que vamos a ganar si hacemos paso a paso lo que le estoy planteando. ¿Por qué? Porque ya estudiamos al rival y ya sabemos cómo le podemos hacer daño. O sea, antes de presentar un planteamiento táctico hay un estudio del rival. ¿Cómo voy a hacerle daño? Ya yo conocí sus debilidades,
vi sus virtudes, sé por dónde tengo que atacar y sé por dónde tengo que presionar. Entonces, eso va primero al planteamiento táctico. Luego en el planteamiento táctico, el jugador tiene que hacer lo que el técnico le pide para que lo colectivo funcione. Okay. Y por otro lado, cuando lo colectivo no funciona, entonces surge la genialidad, o sea, el individualismo. Y así es como se complementa una cosa con la otra. Ese debate de la sacada del técnico, ¿cómo lo mira? Están pidiendo un cambio de técnico, ¿cómo lo mira usted? Además de generar en las redes, como usted dice. Es un absurdo, es simplemente una manera de tocar la fibra emocional de las personas, generar contenido para que la gente escriba de like o mande odio o lo que sea y la cuenta se mueva. Después vayan donde el anunciante y le digan, mira, 500,000 personas, 400,000 personas en el analytics de Twitter o no sé cómo se funciona en Instagram. Ajá. Y eso es lo que presentan a sus anunciantes. Y el anunciante quiere ver eso. Es marketing. Él no quiere. Es marketing. Claro. El anunciante no quiere ver si Rogelio habló muy bonito, si se expresó muy bien. No le interesa eso. A él le interesa que su producto se vea. ¿Y cómo yo hago para que un producto se vea? Hay dos formas. Una instruyendo y la otra es persuadiendo a cualquier precio, a cualquier costa. Generando polémica. Generando polémica, claro. Don Roberto, usted que se agitó mucho en esta convocatoria, ya para ir cerrando, por acá nos dice nuestro productor Javier Jiménez en la buena radio que estamos por finalizar. Ya para ir cerrando, un tema que de pronto pasó un poco desapercibido después de la polémica previa a los dos partidos, el caso Román Torres. El técnico dice en conferencia de prensa, Román Torres no lo convoqué porque él me dijo que si no iba a ser titular, que no venía a la convocatoria prácticamente. Román Torres da unas declaraciones en redes sociales y aquí no tenemos problema en decirlo, a través del Instagram en vivo con el periodista Roberto Rivera. Román Torres explica su versión, dice, yo no quise hablar antes de los dos partidos para no agitar más la polémica y no crear un mal ambiente en la selección. Él dice que el técnico lo llama, le dice, Román, quiero saber si estás disponible, para que sepas si estás dispuesto a venir. Yo tengo definido mis 11 titulares y en este esquema, por ahora tú no entras en ese 11 titular. Si estás dispuesto a venir para convocarte. Y él le pregunta, profe, y entonces en el segundo partido, allí él le dice, no te garantizo, palabras de Román, no te garantizo la titularidad tampoco en el segundo partido. Y entonces decide Román, le dice, ¿sabe qué, profe? Mejor convoque a otro. Él se sintió como un poco molesto por esa respuesta o la manera en que lo llamó el técnico Tomás Christiansen. ¿Cómo usted analiza esto y cómo se manejaría eso? Sabiendo que usted recorrió muchos vestuarios a nivel nacional, internacional, tantas convocatorias en selección. Y siempre se dice, el jugador debe venir convocado y ganarse la titularidad en los entrenos previos. Pero acá, por la versión de los dos protagonistas, pareciera que la titularidad viene previo a la convocatoria. Sí. Mire, yo escuché la entrevista del técnico y escuché la de Román. Y de verdad felicito a Román por su madurez, porque decidió no seguir creando un caos antes de dos partidos importantísimos para la selección. Por otro lado, el técnico no debió dar esas declaraciones porque generó polémica antes de un partido. No era necesario. Lo hubieses podido decir 2 días o un día después de las 2 victorias. ¿Por qué no convocaste a Román? Bueno, por esto. Ahora Román, muy sabiamente y astutamente, dice, yo no quiero afectar a mis compañeros, no quiero afectar a la selección, voy a hablar, pero después. Eso hay que aplaudírselo. Porque lleno de ira, cualquiera dice al día siguiente de las declaraciones que dio el técnico, eso no es así, esto es así. Pero él supo tragarse su sapo, ¿me entiende? Y entiendo por sapo orgullo y decir,
me duele, yo he sido el capitán por muchos años, mira lo que me están haciendo y yo prefiero agarrarla con calma. En ese sentido, yo tengo que felicitar a Román, porque eso muestra madurez. Por otro lado, ningún jugador en ninguna parte del mundo, todavía no lo he conocido, no sé si eso lo hace Messi o Cristiano o no sé, porque nunca nunca he estado en un vestuario con ellos, pero yo no conozco un solo jugador que pida titularidad en un equipo o en una selección. Jamás. Nunca he conocido uno. Y tampoco me parece prudente del técnico llamar 20 días antes de un partido y decir, tú no encajas en mi 11 titular. No, sencillamente llámalo y el día antes del partido dice, bueno, mi equipo titular es fulano, sultano, mengano. Román va a estar en el banco, necesito que empuje, que esté ahí animando a los pelados. Y Román, ¿sabes qué hubiese dicho? Por supuesto, profe. A las que sea. Claro. Pero no puedes llamar porque condicionas el ánimo del jugador al decirle, no entras en mi 11 titular. Te estoy poniendo una pared automáticamente. No, y profe, para el segundo partido no te lo garantizo. ¿El jugador qué va a decir? Digo, no, si no cuentas conmigo, ¿para qué me quieres llevar? ¿O para qué me llamas? ¿Me entiendes? Entonces yo creo que ahí hubo un error. No sé cuáles fueron las intenciones realmente del entrenador. A mí sí me gustaría conocer sus razones. Pero si Román está diciendo eso, ¿por qué tendría que mentir Román? Tampoco estoy diciendo que el técnico está mintiendo, pero la realidad es que cuando tomamos, porque el derecho es así, usted toma ambas partes, ambas evidencias que se están presentando. Hubo un fallo de comunicación. A una conclusión. Exacto, entonces yo creo que sí se necesita a Román en la selección, punto. Pero puede ser otra cosa, don Roberto. No, ese es otro tema. Puede ser otra cosa, lo que hablamos en antes, lo de generar, porque el día de la conferencia, yo estuve en la conferencia, y la pregunta fue repetida de Román. Y él, como en la segunda vez que le contesté, le dice, bueno, yo les voy a contestar, pues. Yo le voy a dar mi respuesta y a ver si Román contesta, que lo hizo después de los partidos como lo hizo. O sea, fue esa presión de buscar ese morbo y esas cosas, porque yo le puedo decir, estuve en la conferencia de prensa de Puerto Papul, le preguntaron 3 veces por Román y él contestó a la segunda. O sea, inclusive cuando contestó, volvieron a preguntarle por Román. Entonces, yo digo que él no supo manejar ese escenario y, como usted dice, fue un error de una declaración. Fácil puede decir, bueno... no la respuesta era corta, una decisión técnica, punto. Exacto. Una decisión técnica. Pero está dentro de los planes. Yo siento que fue más eso. Ya se abrumó y dice, bueno, yo le voy a dar una respuesta para que sean felices. Ya. Exacto. Exactamente. Ahora vamos despidiendo. Y se generó. Así es, agradecemos la participación de Roberto el Bombardero Brown en nuestra primera emisión de nuestro programa radial Click Noticioso a través de la emisora digital labuenaradiopanamá.com y a través de nuestro canal de YouTube. Nos vamos despidiendo, vamos una cortita para Bombardero ahí a ver si nos la define bien. Curiosidades, ¿a qué se debe el apodo de Bombardero? ¿De dónde salió? Eso tendría que preguntárselo al señor Rubén Pinzón. Lo bueno es que el apodo viene de Chorrera, pues. Eso es lo bueno. Exactamente. Vamos a quedar con esa tarea pendiente. Agradecemos la participación de Roberto el Bombardero Brown, ex selección nacional de fútbol de Panamá, analizando el tema de los 2 partidos a la eliminatoria de nuestro equipo panameño rumbo al Mundial de Qatar. Igualmente abordamos el tema más temprano de la situación de la Caja de Seguro Social. Rogelio Adónica, nos despedimos. Nos despedimos muy. Será hasta la próxima ocasión. Y otros temas, ¿no? Hablando de deporte y todo esto. A la orden. Gracias por la invitación. Siempre es un placer tener este tipo de charlas. Gracias, Roberto. Saludos, estaremos Roberto. en contacto. Así Saludos. es, agradecemos a nuestros oyentes y a todos los que nos siguieron a través de esta emisión de nuestro programa Click Noticioso, porque aquí todo lo que hace noticia, antes de irme, Poli, dígame. Antes de irme,
te digo Poli porque ya esto es... Mi apodo, una mi familia, apodo Rubén, en el o mundo sea, periodístico, correcto. el- Dígame. el Poli, exacto. Poli, hace poco estaba leyendo de un tema que de repente en Panamá puede hacer un rebote. En Nueva York se legaliza la marihuana. Wow. Es un tema que se legaliza la marihuana de uso recreativo y según las cifras se habla de un mercado de 350 millones de dólares anuales en impuestos. Y Wow. entre 30.000 y... Así que en Panamá, tú sabes, lo maneja, hay un proyecto de ley, del 153, que está en segundo debate. Así que ahí podemos ver en un futuro y tener a alguien hablando de esto aquí, porque se habla de mucho dinero de la legalización. Y recuerdo bien el tiempo que se legalizó el alcohol, fue igual. Y para mí, esto va en ese camino. Que se acabe ese monopolio. Eso es lo que hace clic en el mundo internacional, a nivel de noticias. Internacional. También leí, en antes más temprano, comentaron que la empresa Pfizer BioNTech advierte que la vacuna contra el coronavirus, su vacuna es 100% efectiva para menores de 12 a 15 años. Esto también sería algo novedoso, ¿no? En el día de hoy. Y la otra fue que la AstraZeneca cambió de nombre. Ya no es la vacuna AstraZeneca. Así que hay varios temas en el ambiente. Digo, después del escándalo están buscando cómo lavar su imagen más que todo, ¿no? Es un tema ahí como que un poco dudoso ese tema de esa vacuna de AstraZeneca. Así que ahí hay temas para un futuro y eso es algo de un panorama internacional de lo que está pasando en el mundo. Solamente no es Panamá, el mundo también se mueve. Así es. Y a velocidades enormes. Así es. Mientras acá, continuamos en la lucha, ¿no? Se habla de que, ayer llegó un cargamento, hoy, en la madrugada, llegó un nuevo cargamento de vacunas y a partir del lunes se van a empezar a vacunar a los docentes de algunos circuitos, el 810, el 87, otros circuitos más que se estarían añadiendo para vacunar, pero ya no solo a los mayores de 60 años, ahora van a incluir a los educadores. Ya hay una controversia allí con ese tema. Sí, de los educadores. Porque lo que leo, los educadores piden algo, que la vacuna no sea de una... Que no sea de AstraZeneca. Esa es Exacto. por todo lo que se ha dado a nivel internacional, de que se causa trombosis y todo esto, ¿no? Exacto. Así Eso, como te decía, llegaba a la casa de tu abuela y que cocinó pollo. No quiero pollo. Exacto, yo no quiero pollo. Es una locura. Bien, nos vamos despidiendo, Rogelio. Ya nos habla nuestro productor Javier Jiménez, que ya estamos pasados de la hora allí. Agradecemos una vez más a la audiencia que nos sintonizó. Igualmente en los controles agradecemos al gran Javier Jiménez, el mejor en cuanto a emisora digital se refiere aquí en Panamá. Así que nos vamos despidiendo y será hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana, cuando estaremos con una emisión más de nuestro programa radial Clic Noticioso, porque aquí todo lo que hace noticia a nivel nacional, a nivel internacional, le damos clic. Así que nos despedimos y será hasta la próxima ocasión. Saludos, Rogelio. Saludos, Poli. Hasta la próxima.